Buenos días, muchachos. Buenos días, doctora. Buenos días. Vamos a empezar la clase. Ahí está. Buenos días. Y vamos a empezar con las preguntas, ¿verdad? ¿Ya terminaron toda su participación los del equipo? Ya, doctora, incluso creo que ayer, perdón, se respondieron unas preguntas. ¿Ah, sí? Bueno. Pero no sé si tengan más, perdón. Sí, ajá, eso. A ver, muchachos, hay preguntas acerca de los temas que expusieron sus compañeros, de todas las patologías que vimos. Doctora, ¿Sí? yo sí tengo una duda. Sí, Bueno, es que no me quedó muy claro acerca de, bueno, como la diferencia del trastorno, bueno, del trastorno de pánico y la de crisis de ansiedad. Es que en ambos mencionaban que son como crisis de angustia recurrentes. Sí. Y por ejemplo, en la de pánico mencionaban que pueden durar poco tiempo. Sí. En la otra, en la de ansiedad, eran como, bueno, también eran así recurrentes e inesperadas, pero eran como de miedo. Es que no sé, como que me trabé un poco ahí en esa parte. Muy bien. ¿Pueden responder, muchachos? O ¿quieren ayuda? Muchachos que dieron ese tema.
No están. Sí, doctora, permítame un momento, por favor. A ver. Ok, mientras, si este es un tema muy importante y muy frecuente. Si quieren ayuda, pues me dicen y yo lo explico. Mientras estoy buscando un video que también les voy a presentar. Ok, doctora, ¿cuál era la pregunta, Carla? Disculpa. Bueno, es que no había entendido como la diferencia acerca de el trastorno de pánico. Bueno, mencionaban que eran como crisis de angustia recurrentes y que aparecían de manera así como espontánea. Y luego en las de ansiedad, decían que igual eran crisis inesperadas recurrentes, pero como acompañadas de miedo o algo así. Ok, por lo que te di de tu pregunta, tratas de buscar las diferencias. Pues realmente son muy semejantes en cuanto a la sintomatología cuando estas se presentan. La mayor diferencia, por lo que leí en el DSM-5 y en la guía de práctica clínica, marcaba que, por ejemplo, un ataque de pánico generalmente se asocia a un miedo o un temor específico. Y generalmente una crisis de angustia o de ansiedad no tiene un desencadenante, por así decirlo, relacionado con algún temor. Más bien se basa en diferentes postulados, que me he mencionado que son 3. Son situacionales, no situacionales y relacionados o generados hacia un estímulo, por lo que yo había leído. Más allá de eso, pues no sé si la doctora gusta complementar o corregirme si es que estoy mal. Bueno, un ataque de pánico, como su nombre lo dice, es un solo ataque, sucede en una ocasión, se presenta así de forma súbita, por eso se llama ataque, llega de pronto, incluso estando la persona dormida, puede presentar, bueno, más bien debe de presentar por lo menos 4 de esta lista de 11 síntomas. Y por lo regular aparece y desaparece entre 20 y 30 minutos. Ese es el ataque. Una sola ocasión, de manera súbita, y se autolimita. 20 a 30 minutos ya desapareció. Ya se le llaman crisis de angustia cuando estos ataques empiezan a ser más frecuentes y que empiezan a ser repetitivos. Si un ataque es uno solo, pero ya que la persona empiece a presentarlos 2, 3 por semana y que empiecen a ser más frecuentes, ya son las crisis de angustia, que por lo regular todos evolucionan para ahí porque no se hace un adecuado manejo cuando es el ataque de pánico único. Ni se orienta, ni se da tratamiento y necesariamente va a evolucionar a las crisis. Entonces las crisis son así, o sea, ya son varios ataques de pánico en un determinado tiempo. Y el ataque es eso, nada más, una sola ocasión durante este tiempo y va a tener estos síntomas. Que ahorita les voy a explicar los síntomas, porque les repito, es una patología muy importante y sí, es importante que la entiendan, pero antes de eso, ¿hay alguna otra pregunta o no sé si quedó entendida la respuesta, Carla? Sí, doctora, muchas gracias. Muchas gracias, compañero. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? No. ¿Ya no hay más preguntas?
Bueno, les vuelvo a repetir, les voy a explicar esto. Estoy también aquí. Ansiedad. Bueno, el ataque de pánico definitivamente que sí es algo que van a ver. Esto lo van a ver frecuentemente en urgencias. Muy frecuentemente también son pacientes que llegan por la noche cuando están en la guardia, ahí durmiendo, y los van a ir a despertar porque suelen ser diurnas, pero también más frecuentemente se presentan por la noche. Y por su característica de síntomas asemejan a una patología cardíaca. Y si no hacemos un buen diagnóstico y tratamiento, repito, se van a seguir presentando uno tras otro y van a estar ahí todos los días el paciente. Entonces, ya dijimos, son episodios súbitos, hay esta descarga neurovegetativa y que la duración no pasa de 15 a 30 minutos y debe de tener 4 de los siguientes. 1, palpitaciones, sacudidas del corazón o elevación de la frecuencia cardíaca. O sea, el paciente de pronto, ya sea estando dormido, se despierta por eso, o en el día, que empieza con que el corazón le empezó a latir muy rápido, o siente incluso, es que hasta siento que se mueve mi pecho como un tambor, estoy escuchando el latido de mi corazón, etc. Empieza a haber sudoración, temblores o sacudidas, a veces empieza el cuerpo a temblar todo, o a veces incluso es la sensación de un temblor, o alguna parte del cuerpo empieza a brincar. Esta sensación de dificultad para respirar o asfixia, que ahora con esto de COVID, muchos pacientes estuvieron presentando y siguen presentando ataques de pánico porque posterior a que tuvieron COVID quedaron con mucho miedo. Entonces, de repente les llega esto de que no pueden respirar y empiezan a hiperventilar o a respirar por la boca, sienten que el aire no entra. Esta sensación de ahogo, de atragantarse, incluso sienten que algo se les atora aquí en la garganta, pues es que a veces dicen que ni siquiera el agua pueden deglutir. El dolor o malestar torácico es un dolor muscular, pero pues les duele el tórax y específicamente el dolor lo focalizan a el lado izquierdo. Puede haber náuseas o molestias abdominales en ese momento, la sensación de estómago revuelto, de el ruido intestinal, esta inestabilidad, mareo, aturdimiento, desmayo, como que sienten que el piso se les mueve, como que sienten que se van a desmayar, escalofríos o sensación de calor, es que estoy sudando frío. Las parestesias, que es esta sensación de entumecimiento y hormigueo. Y por lo regular estas parestesias también siempre las focalizan en la extremidad superior izquierda o a veces en el hemicuerpo, que dicen, pues sí, algo me va a pasar porque mi corazón ya se aceleró, estoy sudando, ya se me entumió la mano, me va a dar un infarto. Esto de desrealización o despersonalización, las personas sienten a veces por momentos que como que si no eso no fuera real, es que siento como que si esto fuera una película de mi vida, o como que yo no estuviera aquí, o la despersonalización, es que a veces sienten como que su cuerpo, su espíritu se desprende de ellos, como si se estuvieran viendo a través de un cristal, como que si no fueran ellos. Y el 10 y el 11 son característicos del ataque de pánico. Esto no lo tiene una persona que se está infartando. Esto de miedo a perder el control o miedo a volverse loco. En cuanto el paciente siente la taquicardia, siente la sensación de ahogo, le da mucho miedo. Miedo, dice, no, pues aquí me voy a caer y nadie me va a poder ayudar, me voy a morir o voy a perder la razón, porque siente esa sensación de estar al límite. Entonces, o que se van a morir o que se van a volver locos.
y corren a urgencias porque ellos están muriendo, porque sienten el dolor, la precordalgia, la parestesia, la taquicardia. Entonces, claro que lo primero que se piensa es en un infarto. Llegan a urgencias, lo revisa el médico, le hacen el electro y dicen, pues no tienes nada, y lo regresan para su casa. Y el paciente dice, pues, ¿cómo que no tengo nada? Si yo me estaba muriendo, si sentí como el corazón, yo hasta veía cómo mi corazón estaba bien acelerado, y le dice, no, pues no tiene nada. Se regresa a su casa, pero se regresa con más miedo a que le vuelva a dar, porque esa sensación es muy desagradable. O sea, ellos literalmente sintieron la muerte. Y se regresa con miedo a que le vuelva a dar, con mucha ansiedad, como ya lo explicaban. Hay un aumento en las señales de alerta. O sea, la persona se mantiene muy alerta porque dice, no me hicieron nada, a mí me iba a dar un infarto y me va a volver a dar otro. Entonces, no se relaja, sigue hipersecretando cortisol, sigue mandando las señales a su amígdala, y la amígdala sigue diciendo, pues, estate alerta porque algo va a suceder. Los neurotransmisores siguen elevados y se activa nuevamente al sistema nervioso autónomo, y otra vez se desencadenan los síntomas y vuelve a regresar a urgencias. Y en urgencias lo regañan, le inyectan agua, le dicen que no esté molestando, etcétera, etcétera. Y pues al paciente le da más miedo. Le da más miedo porque no le están haciendo caso, no lo están atendiendo. Si ustedes ya descartaron, pues entonces lo más probable es que es un ataque de pánico. Hay esta desregulación de los sistemas nervioso central y periférico. Y cuando llegue a urgencias, ¿cómo lo vamos a manejar? Cuando llegue a urgencias hay que hacer su historia clínica y hacer un examen físico exhaustivo. En primer lugar, y vamos a ir haciendo el diagnóstico diferencial. Como ya lo mencionaban, esta patología es más frecuente al inicio de la segunda década de la vida, final de la adolescencia. Entre 18, 20, 22 años se presenta el primer ataque de pánico. Pues es una persona joven. No es probable que sea cardiópata, hipertensa, etcétera, etcétera, que sea fumador intenso, no. Entonces, de ahí sospechemos que a lo mejor no se está infartando. Vamos a hacer la historia clínica para descartar abuso de sustancias, porque eso sí es uno de los circunstancias que pueden desencadenar un ataque de pánico. El consumo, sobre todo, de los psicoestimulantes como cristal, cocaína, pueden ocasionar un ataque de pánico. Mientras hacemos la historia, estamos valorando sus constantes vitales: TA, frecuencia cardíaca, respiratoria, oxigenación, ventilación pulmonar, todo. Y si resulta que está bien, que no consume sustancias, que no ha tomado ningún medicamento en las últimas horas, su electro sale bien, entonces, ¿por qué le dicen que no tiene nada si estamos incluso pues por exclusión encontrando los criterios de un ataque de pánico? Sí. A un ataque de pánico, bueno, no te estabas muriendo, no era un infarto lo que te estaba dando, pero se llama ataque de pánico. Es un problema químico de tu cerebro, tuviste una descarga anormal. Sí. No se le quita, porque vuelvo a repetir, o sea, el paciente está teniendo descargas anormales y elevadas de las catecolaminas, o sea, están muy elevadas, la noradrenalina y serotonina. O sea, no es no lo está inventando, o sea, la inyección pues no va a disminuir estas sustancias. El paciente efectivamente tiene mucho miedo desencadenado por toda esta descarga neurovegetativa.
Entonces, no. Y hay que explicarle, bueno, no te estabas infartando, no son tus pulmones, no es otra vez COVID, se llama ataque de pánico, tuviste una descarga anormal, esto te ocasionó los síntomas, no es mortal, pero sí requieres de tratamiento. Sí, o sea, tampoco es nada más nada. Así, pues no tienes nada y ya vete a tu casa. No. O sea, si es un ataque único, con la pura benzodiazepina es suficiente. Nada más uno de vida media intermedia, como a lo mejor el alprazolam. Sí, Gloria. Doctora, y entonces, por ejemplo, cuando llega un paciente a urgencias, así con que tiene dificultad para respirar, está muy ansioso y todo, bueno, una vez vi que le pusieron a uno una inyección, así con solución inyectable, ajá, y después dijo, ya se me quitó. O sea, entonces esa no es una crisis de ansiedad, o ese sería un ataque. Mire, si el paciente se tranquilizó, porque lo que requerimos es tranquilizar al paciente. El alprazolam nos ayuda porque, ya ven, actúa a nivel de GABA, favorece su liberación, entonces es el neurotransmisor inhibidor, lo va a relajar, lo va a tranquilizar y se le quita con el alprazolam. Pero si este paciente dicen, bueno, con esto se te va a quitar, se relajó, o sea, él mismo secretó más GABA y se relajó y ya se le quitó. Sí. Si se le dice, o sea, con eso se te va a quitar, pues puede ser suficiente. Pero si al paciente le dicen que no tiene nada o él no queda convencido, dicen, pues, ¿qué tengo? Dicen, pues nada, pero te vamos a poner esta inyección. O sea, si es un paciente en sí temeroso o preocupón, pues no se va a quedar tranquilo. Dicen, pues, ¿cómo me dicen que no tengo nada y me están inyectando? Entonces, ¿qué tengo? O algunos dicen, no me van a hacer más estudios o no me van a volver a citar. O sea, estos que son tendientes a generar más ansiedad, que en sí son preocupones o temerosos, van a producir otro ataque de pánico, aunque les inyecten el agua, la solución fisiológica. Si es una persona que con eso quedó convencida, que no es tan preocupona, pues puede ser suficiente, pero no es el manejo de primera elección, es la benzodiazepina de vida media intermedia, como el alprazolam. Les digo, si es un ataque único, con la pura benzodiazepina. El alprazolam, si ustedes le dan el alprazolam, incluso ahí, pues en lo que están terminando su historia clínica, el paciente ya se tranquilizó. Puede ser nada más por una semana, punto 25 a punto 50, le dicen, pues fue un ataque de pánico, te sugerimos terapia psicológica y no te estabas muriendo, etcétera, etcétera. Cuando el paciente no se queda tranquilo, por ejemplo, aunque sea con el alprazolam o con el agua, que por lo menos los pacientes que van conmigo, casi a todos les pusieron agua y no se tranquilizaron y vuelven a presentar otro, porque se regresan a su casa con mucho miedo. Dicen, es que ¿qué tal si me vuelve a dar? Es que yo me estaba muriendo, y efectivamente les vuelve a dar. Y al otro día otra vez ahí están en urgencias. Y así se van repitiendo las crisis, que ya se llama después las crisis de angustia, y conforme pase el tiempo, los meses, eso se irá transformando en una ansiedad generalizada. ¿Sí? Entonces, el tratamiento consiste, el tratamiento adecuado. Sí, porque pues no se trata de inyectar al paciente. Digo, alprazolam nada más. Si es un episodio único, si ya le han sucedido varios, y por eso hicimos la historia clínica. En sus antecedentes encontramos que alguna vez ha tenido ansiedad o depresión, o que en su familia hay personas con ansiedad, con depresión, o les digo que han sido varios ataques, vamos a
agregar un inhibidor selectivo de recaptura de serotonina. Los de primera elección son la paroxetina o sertralina. Sertralina indicado para todos los grupos etarios, les decía, incluyendo niños o abuelitos. Y la vamos a indicar por lo menos durante 6 meses, si han sido de corta evolución. Si es algo crónico, les digo, hay muchos antecedentes, ha tenido depresión, puede ser incluso hasta 8, 10 meses. Si es episodio único, el manejo cognitivo-conductual, ¿a qué se refiere? Explicarles, el manejo cognitivo quiere decir manejar las cogniciones negativas que tiene, hacer énfasis en las cogniciones y en las conductas que tiene el paciente cuando tiene estas cogniciones negativas. Siente la taquicardia, ¿no? Le da luego miedo y él piensa, ya me voy a morir y no hay nadie que me pueda ayudar o me voy a volver loco. Y lo que quiere hacer es correr, y lo que hace es correr a urgencias, a un hospital, porque él siente que se está muriendo. O le llama a toda la familia y ayúdame porque ya me estoy muriendo. No, o sea, explicarle, no te estás muriendo, no es un infarto lo que te estaba dando, se llama ataque de pánico, es un problema químico, no es grave, no es mortal. O sea, mientras ustedes le dejen claro al paciente que no es mortal, se va a tranquilizar muchísimo, porque pues todos le tenemos miedo a la muerte, todos. Y un paciente con ansiedad, pues mucho más. No es decirle, no es necesario que corras al hospital, porque no te estás muriendo. Mejor, haz un ejercicio de respiración, tómate tu tratamiento, ve a tu terapia psicológica, pero no es necesario que corras al hospital ni que llames a toda la familia porque no te estás muriendo. Entonces, orientarlo de manera adecuada puede ser suficiente para tratar cuando es un solo ataque. Le digo, si ya han sido varios, si hay antecedentes familiares, agregamos el inhibidor selectivo y se manda a consulta con el psiquiatra o por lo menos terapia psicológica. Ese es de... Doctora, no está activado su micrófono. Pero sí me escucharon lo del tratamiento. Es que se apagó. Sí, Ajá, bueno, y recordando lo del diagnóstico diferencial, definitivamente, pues primero somos médicos. Hay que descartar enfermedad cardiovascular de primera instancia, aunque sea joven. Hay que descartarlo, hacer la exploración física, antecedentes, consumo de sustancias, revisar, auscultar el área cardíaca. Si se puede el electro, ya con más tranquilidad explicamos al paciente que se trató de un ataque de pánico, de una enfermedad pulmonar como un ataque de asma. Ahorita lo de COVID, le digo, hay muchos pacientes que quedaron con ataques de pánico posteriores a tener COVID, pero revisan campos pulmonares y están ventilando bien, revisan oxigenación y están saturando bien. Entonces van descartando eso. Alguna enfermedad neurológica, incluso una crisis parcial, a ver, una crisis de ausencia puede presentar algunos síntomas así, que no haya consumido sustancias. Hay que preguntarle a los familiares si van ahí, tener la seguridad de que no es otra cosa y nos enfocamos en ataque de pánico. Pero el diagnóstico diferencial inicial, sí, un problema cardiovascular. Aunque sea joven, pues pudiera ser sobre todo porque pues, hay muchos jóvenes que consumen sustancias, que ahorita hay mucho sedentarismo y obesidad, pues ya pues no es muy extraño. Ahora, ¿qué es el trastorno de ansiedad generalizada? Que les dije que estas dos patologías son muy parecidas. En la ansiedad generalizada
como es este estado persistente de ansiedad. La persona todo el tiempo va a tener ansiedad. En el ataque son 15 a 30 minutos, pero en la ansiedad generalizada todo el tiempo está tensa, no tan de manera tan elevada, pero todo el tiempo está tensa. Hay momentos del día que es más, otros ratos que es menos, pero la mayor parte del día, de casi todos los días, se siente así, con inquietud, y va a presentar síntomas autonómicos, igual como en el ataque, las palpitaciones o el golpeteo del corazón, el aumento en la frecuencia cardíaca, sudoración, temblor, sequedad de boca, etcétera. Y también síntomas relacionados con el pecho y el abdomen, dificultad para respirar, sensación de ahogo, dolor o malestar en el pecho, náusea, malestar estomacal, la sensación del estómago revuelto, son síntomas que se pueden presentar en la ansiedad generalizada. Y aquí la característica es que los síntomas van a estar por lo menos durante 6 meses. Y recordando lo que comentaron, criterios del DSM-5, la persona por lo regular todo el tiempo está preocupada. Sí, siempre, casi todo el día está pensando en problemas, no graves, a veces son cosas de la vida diaria, y en el dinero, en sus hijos, en la escuela, en el trabajo, y siempre está con pensamientos, y le es difícil controlar esta preocupación. Se están a lo mejor viendo la tele o viendo una película, pero entonces, ¿qué vamos a hacer con este problema? O sea, pensando en las situaciones, en problemas de la vida diaria. Va a dormirse en la noche, pero es que no hice esto, o sea, le cuesta trabajo. Y esta ansiedad y preocupación se asocia con por lo menos 3 síntomas de estos, que son esta sensación de inquietud o estar atrapado con los nervios de punta. O sea, llegan algunas personas y dicen, es que estoy al límite, o sea, estoy a puntito de volverme loca, estoy aquí a punto de caer en una crisis. O sea, es una sensación de desesperación que ya no pueden controlar. Se cansan fácilmente, dificultad para concentrarse o mantener la mente en blanco. Ya, pues en la noche trate de no pensar o piense cosas bonitas, y no lo pueden hacer porque tienen uno y otro pensamiento. Irritabilidad fácil, sí, la mayor parte del tiempo están poco tolerantes. Esta detención muscular es muy importante porque este es el motivo por el cual van con el médico general. Tanto el ataque como esta van con el médico de primer contacto, estos no van con el psiquiatra. Tensión muscular, o sea, todo el tiempo están tensos, músculos contracturados que despiertan a mí y dicen, ay, es que me duele mucho la espalda, me duele la nuca, como que si no hubiera dormido bien, la sensación de que no descansaron. Y andan siempre con dolor de espalda baja, o las piernas entumidas, o los brazos entumidos, mucha tensión muscular. Porque cuando una persona tiene ansiedad, el cuerpo está en tensión, o sea, preparado para la lucha o huida que mencionaban. Los músculos se contracturan. Todo tubo digestivo es músculo. Entonces, imagínense, estómago y colon contracturado. ¿Y qué es lo que va a presentar el paciente si el colon está contracturado? Estreñimiento. Estreñimiento, dolor, inflamación. A veces hay alternancia de estreñimiento y diarrea, el estómago inflamado. Entonces, también es otro motivo por el cual van con el médico de primer contacto, porque se estreñen frecuentemente, o les da diarrea, o está la gastritis, o sensación de llenura, los cólicos, las llamadas colitis nerviosas, ¿sí? Es síntoma de ansiedad. Problemas del sueño, pues
tardan para empezar a dormir en la noche. ¿Por qué? Pues porque están pensando en todos estos, les repito, no necesariamente tienen que ser problemas, sino en todas las cosas que hicieron durante el día, lo que van a hacer mañana, lo que no pudieron hacer, etcétera, etcétera. Entonces no se pueden dormir, empiezan a tener insomnio inicial. La ansiedad y los síntomas definitivamente causan malestar clínicamente significativo. Esto no debe de ser atribuido por sustancias u otra enfermedad y ni enfermedad médica ni por otra enfermedad mental. Y por lo menos están así durante 6 meses. Esa es la ansiedad generalizada, ¿sí? El problema químico, pues prácticamente es lo mismo, la disregulación en los sistemas de catecolaminas, el diagnóstico diferencial igual, hay que hacerlo con hipertiroidismo también porque causa taquicardia, hay temblor, pero pues sí sabemos que hay otros síntomas de hipotiroidismo, el exoftalmos, aumento del metabolismo, disminución de peso, etcétera. Un problema cardíaco que efectivamente sea una taquicardia paroxística supraventricular, pero por ejemplo aquí el aumento de la frecuencia cardíaca va de los 140 a los 220 latidos por minuto y no debe de tener los otros síntomas de la ansiedad, la preocupación, el sueño, la irritabilidad, la fatiga, pues no. Entonces hacemos nuestro diagnóstico diferencial con otras enfermedades y el tratamiento es polidimensional. ¿Por qué? Porque para este tiempo, cuando la persona va, ya tiene años enferma, ¿sí? Ya tiene mucho tiempo que empezó con esta sintomatología y ya cambió su vida, sus hábitos, por estos síntomas, dejó de hacer muchas cosas, dejó de ir a muchos lugares y empezó a cronificarse. Entonces, hay que ir cambiando nuevamente la dinámica de ese paciente, que se reincorpore a su vida de antes. Es como una especie de rehabilitación lo que tenemos que hacer, por eso se requiere también terapia psicológica y la farmacológica. La farmacológica aquí definitivamente vamos a usar medicamentos o inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina o los duales, porque estas personas, vuelvo a repetir, ya tienen años estando así. Ya están muy cronificados, a veces ya hay depresión. Estos pacientes, por lo regular, sobre todo los hombres, suelen recurrir al uso de sustancias. Se sienten tan inquietos, no se pueden relajar o no pueden dormir, que empiezan a tomarse 1 o 2 tragos o 2 copas en la noche para dormir, para relajarse, y se empieza a hacer dependencia. Empiezan a fumar marihuana porque ven que con eso se tranquilizan. Empiezan a fumar. Cuando llegan después de años ya van con comorbilidades como abuso de sustancias, a veces con depresión, a veces con limitación en su funcionamiento. Entonces es el farmacológico de por lo menos 1 año más la terapia psicológica, ¿sí? Porque hay que rehabilitar a ese paciente. Bueno, permítanme, voy a poner bueno, no sé, ¿tienen preguntas? Doctora, tengo una pregunta. ¿Cómo vamos, o bueno, cómo se diferencia entre un paciente hipocondríaco y un paciente que realmente tiene una crisis de pánico, un ataque de pánico, y cómo se manejaría al paciente hipocondríaco? Por lo regular, el paciente hipocondríaco
su ataque, su crisis, aparece posterior a un problema, ¿sí? A un problema familiar, ambiental, o sea, hay un desencadenante muy notorio. Sí, el paciente tuvo un problema, tuvo una discusión, tuvo un momento de tensión y después empezó con esto que, ay, me estoy muriendo, me siento mal, etcétera. Algo acaba de suceder y en el ataque de pánico no, o sea, como su nombre lo dice, súbito, o sea, sin un factor desencadenante, el paciente se empezó a sentir así. En el paciente hipocondríaco acaba de tener un conflicto personal, emocional. Y vamos a manejarlo de manera semejante. Vamos a indicarle un relajante al paciente hipocondríaco, igual que el del ataque de pánico. Nada más al paciente hipocondríaco necesitamos que vaya a terapia, que resuelva su problema, hacerlo consciente de que requiere tomar terapia psicológica para que no siga presentando ataques, ¿sí? Para que enfrente su problema o la situación que le esté sucediendo. Pero se manejan igual, nada más que les repito, el paciente hipocondríaco acaba de tener alguna situación importante. Sí, tuvo un conflicto familiar. Sí, gracias, doctora. Sí, de nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ya no hay más preguntas? Bueno, a ver, Bueno, voy entonces a ponerles este es un pequeño video para que tengan una idea de cómo es un ataque de pánico. Doctora, no se está compartiendo su pantalla. ¿No estoy compartiendo? No, doctora. A ver. ¿Ya? Sí, doctora, ahora sí ya. Bueno, para tener más o menos idea de lo que siente un paciente con ataque de pánico y lo que es el mecanismo fisiopatológico. Todo el mundo sabe lo que es llevarse un buen susto. Pues bien, imagínese cómo sería su vida si se viera atrapado por esa especie de miedo intenso sin razón aparente cuando menos lo esperase. Así se vive con un trastorno de ansiedad. Es normal sentir desasosiego en situaciones angustiosas o peligrosas, pero normalmente pasa rápido y la vida continúa. Sin embargo, la ansiedad es continua y para algunas personas no pasa. Se convierte en un problema que termina controlando sus vidas. En el núcleo de estas sensaciones tan desagradables está la ansiedad y un mecanismo que todos tenemos para sobrevivir al peligro inminente que es luchar o huir. Se conoce como respuesta lucha-huida. Estas rutas de ansiedad afectan a tres partes principales del cerebro. El estímulo, que históricamente era un animal salvaje y que hoy en día es más parecido a un coche de carreras, llega al cerebro a través de los ojos y la respuesta se coordina en una parte del cerebro conocida como amígdala.
Esto activa la parte pensante del cerebro, la corteza prefrontal. A la vez, la célula más primitiva del cerebro se acciona provocando la ansiedad y por consiguiente la respuesta de lucha-huida. Aumenta la tasa cardíaca. La respiración se hace más rápida y se entrecorta. Y los músculos se contraen. Todo ello tiene como objetivo sobrevivir al peligro físico, pero lo que hace es provocar un ataque de pánico por una mala interpretación provocada por los trastornos de ansiedad. Porque si se padece un trastorno de ansiedad, estas partes del cerebro se activan fácilmente. Se sufre un ataque de ansiedad y al experimentar miedo se tiene un pensamiento distorsionado. Algo terrible va a ocurrir. Vas a perder el control. Vas a sufrir un infarto. Vas a morir. Y para el 10% de personas que sufrirán un ataque de pánico, es el miedo a tener otro lo que puede producir que se instale el trastorno. Es una sensación que la mayoría de la gente ni siquiera nota, y aunque lo hagan, no le dan importancia. Pero cuando se padece un trastorno de ansiedad, el aumento del ritmo cardíaco puede activar la ruta hacia la amígdala, que a su vez activará la ruta a la parte pensante del cerebro, donde se malinterpretará como el comienzo de un infarto. Por eso se siente ansiedad y el ritmo cardíaco se acelera y las rutas se activan. Es un círculo vicioso que termina en el ataque de pánico que se estaba intentando evitar a toda costa. Depende de la naturaleza del trastorno de ansiedad, se dejan de hacer ciertas cosas para evitar lo que se cree que provocará el siguiente ataque de pánico. Bueno, entonces este mecanismo queda en algunos casos permanentemente activado, como en la ansiedad generalizada. En otros casos la amígdala es hipersensible, es muy fácilmente estimulada, hipersecretora, y que con un estímulo mínimo empieza lo que es el ataque y se hace ese círculo vicioso que se representa ahí, y eso es pues en sí el ataque de pánico. Conforme pase el tiempo y no se maneje de manera adecuada, se transformará en ansiedad generalizada. Bueno, ¿alguna pregunta, muchachos? Mañana vamos a ver lo que es TOC rápido, TOC, porque ese es el que es más complicado de entender, y voy a leerles algunos casos de cualquiera de las patologías que vimos para hacer el repaso, ¿sí? Mientras pasamos lista, Gloria Altamirano. Presente, doctora, buenos días. Buenos días. Hay una pregunta. Sí, por ejemplo, hay pacientes con